Vamos a ver ahora otro punto acerca del evangelismo del Nuevo Testamento. El evangelismo del Nuevo Testamento también era logrado por la planificación específica. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él anunció un plan de 6 puntos. En Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. En esos pasajes vemos los 6 planes, los 6 puntos para ejecutar el plan de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Vemos que Él habló acerca de la unción del Espíritu Santo, y Él hizo su ministerio en la guía y el poder del Espíritu Santo. Mire, siendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué más fue? Anunciar las buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo siguió este plan a lo largo de su ministerio terrenal, y la primera iglesia, los discípulos y la iglesia continuaron con ese mismo modelo. Jesús, antes de su ascensión al cielo, dio un plan, este plan para la extensión del evangelio a las naciones del mundo. En Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, una vez llenos del Espíritu Santo, tendrían que evangelizar primero a Jerusalén, entonces seguir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese aún es el plan del Señor para la evangelización. Usted debe empezar exactamente donde usted está y evangelizar a los que son personas con quienes se relaciona directamente. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser la misma familia o compañeros de trabajo, estudio, etc. Luego continuar con los demás y siempre desarrollándose hasta que usted esté llevando el evangelio a las naciones del mundo. Pero también el evangelismo en el Nuevo Testamento era satánicamente resistido. Eso es tremendo, mi hermano. La oposición satánica en el evangelismo del Nuevo Testamento fue realmente muy fuerte. Eso nosotros lo podemos ver claramente a lo largo del libro de los Hechos y las epístolas. Incluso mucho más claro la resistencia contra la predicación de nuestro Señor Jesucristo mismo. En algunos casos, esa persecución fue usada por Dios en esos tiempos para llevar más allá la causa de la evangelización. Vamos a ver algunos pasajes siguientes en relación a esto. En Hechos 12, 1 al 24, usted va a ver cómo Herodes mató a Santiago y encarceló a Pedro. Esa, por ejemplo, era una oposición política. En Hechos 16, del verso 16 al 40, y en Hechos 19, del verso 23 al 41, la evangelización entró en conflicto con los intereses de los negocios en las ciudades de Éfeso y Filipos, y la persecución se levantó en el mundo económico. En Hechos 4 y capítulo 7, en estos capítulos hay un registro de persecución por parte de los líderes religiosos de ese tiempo. A lo largo de esos capítulos usted va a ver cómo los líderes religiosos persiguieron, se opusieron a los discípulos a que prediquen el evangelio de Jesucristo. En Hechos 11, en esos pasajes se registra la oposición desde dentro de la propia iglesia, debido a la tradición de los judeos. Esa es la oposición interior, y eso también, para reflexionar, pasa hoy dentro de las iglesias. En Hechos 8, 13 y 16, en estos capítulos se registra la oposición satánica directa a través de Simón, de Elimas y una muchacha que estaba poseída por los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos invadiendo el reino de Satanás con las buenas noticias del evangelio, usted va a tener que esperar la oposición del mismo diablo a través de los mundos de la política, la economía y la misma religión. Usted también debe esperar ataques interiores en la iglesia,
y ataques directos de Satanás. Suena feo esto, nadie quisiera que esto suceda, pero lastimosamente sucede por causa, repito, de la predicación del Evangelio. Nosotros, cuando sufrimos este tipo de ataques, en lugar de permitir que esto nos detenga, más bien debemos usarlos como oportunidades de llevar más allá el Evangelio, como los discípulos, como los primeros cristianos lo hicieron en los tiempos del Nuevo Testamento. También el evangelismo era enfocado en grupos e individuos, y esto creo que es muy importante nosotros saber. Todos los métodos evangelísticos del Nuevo Testamento pueden ser considerados bajo el evangelismo personal o de grupo. El ministerio de Jesús, los discípulos, el apóstol Pablo y otros demuestran a través de la Escritura la importancia de acercamientos formales e informales. Por ejemplo, Jesús ministró a muchos grupos grandes mientras Él estaba en la tierra. Pero del principio al fin de su ministerio, Jesús invirtió también su vida en ganar hombres y mujeres uno por uno a través del evangelismo personal. En la parábola sobre la oveja perdida, en Lucas capítulo 15, versos 3 al 7, Jesús estaba describiendo claramente su propio método de evangelización. Por eso es que Él se llamó el buen pastor. También Pedro predicó a las muchedumbres. En Hechos 2 vimos cómo Pedro predicó a 3,000 personas y ellos se convirtieron. Esa era la evangelización de grupo. Pero también él compartió personalmente el evangelio a personas solas o a familias como la familia de Cornelio. En Hechos 10 vemos registrado este hecho, y esa es la evangelización personal. Felipe es otro ejemplo, predicó a grandes multitudes en Samaria, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8 versos 5 y 6, y también lo hizo personalmente a un hombre etíope en el desierto. Pablo tenía igual predicaciones ante muchedumbres, muchas personas. En algunas de sus reuniones, que ellas acabaron incluso en disturbios, pero él nunca detuvo su trato con personas individualmente. La evangelización individual y de grupo son métodos eficaces que tenemos y debemos seguir haciéndolo como iglesia en estos tiempos. Algo muy importante a saber es que también en el evangelismo de ese tiempo era acompañado por la demostración de poder. La evangelización del Nuevo Testamento se acompañó por la demostración de poder de Dios. Jesús ordenó a sus discípulos que mientras ellos iban a predicar, ellos tenían que sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, resucitar muertos y todo ello. Usted tiene que saber esto, y es muy importante lo que voy a decir ahora. La demostración del poder de Dios toma las palabras que usted habla a las palabras que usted eficaz. Lucas 4, 32 al 36 dice: y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Después dice: todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¡Wow! O sea, quiere decir que la palabra que era predicada desataba el poder de Dios. También la demostración de poder confirma la palabra con las señales que siguen. Marcos 16, 20 dice: y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Los enfermos se sanan, los demonios salen y todo ello. También Lucas 5:17 dice algo importante. Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y dice así: el poder del Señor estaba con él
para sanar. A través de eso vamos a entender y aprender que el poder de Dios está presente para sanar mientras usted evangeliza. Pero lo más lindo también es que el poder de Dios trae la liberación. Mateo 10:1 dice: entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El poder de Dios confirma también el Evangelio. Confirmar significa probar algo. El poder del Espíritu Santo demuestra la realidad de la palabra de Dios. Juan 6:2-11 dice: y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. También la demostración de poder dirige a las personas a Dios. 1 Corintios 2:4-5 dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Por tanto, nuestra evangelización tiene que ser demostrada con el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y no podemos dejar de hacerlo. No podemos prestar oídos a aquello que hoy se dice. Por ejemplo, que eso ya paró, que eso no existe más, que eso fue con los apóstoles y hoy por hoy no se puede hacer eso. No, la palabra nos respalda porque Cristo nos dio la autoridad para hacerlo y el Espíritu Santo nos acompaña y nos guía a poder demostrar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio con el poder sanador, restaurador y libertador de nuestro Señor Jesucristo en la vida de quienes nosotros predicamos el Evangelio. Algo importante también era que el evangelismo en esa época era estratégicamente móvil, y es algo que nosotros también debemos aprender. Los creyentes en la primera iglesia constantemente estaban en movimiento por causa del evangelio. Y era un trabajo eficaz y ellos penetraban áreas que estaban listas para recibir la palabra. Nosotros llamamos a esto ser estratégicamente móvil, que significa ser capaz de moverse rápidamente a las áreas de receptividad, o sea, lugares o personas que son receptibles, que escuchan la palabra. Y nosotros tenemos mucho campo para hacerlo. En Hechos 8:1 dice que nosotros aprendemos y vemos que la iglesia fue forzada prácticamente a la movilidad estratégica. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Cuando se esparcieron los creyentes debido a esa persecución en Jerusalén, ¿qué hicieron ellos? A medida que fueron esparcidos, ellos fueron predicando la palabra por todos los lugares o todas las partes donde ellos iban. En Hechos 8 hay un ejemplo excelente de movilidad estratégica. Por ejemplo, cuando Felipe estaba en Samaria cosechando una gran cosecha espiritual, el Señor lo llamó a ir al desierto. ¿Por qué? Porque Dios tenía una misión para con él, con un hombre etíope, que tendría él un tremendo papel en la evangelización. ¿Y sabe dónde? En África. Felipe, ¿qué hizo? Inmediatamente, bajo la guía del Espíritu Santo, dejó Samaria y se fue al desierto al encuentro de este hombre. Eso es poderoso, hermano. Si nosotros vamos a entender la movilidad estratégica, nosotros debemos tener una mentalidad, ¿sabe de qué? De cosecha y de soldado. En Mateo 9:36-38, Jesús comparó la evangelización mundial a la cosecha natural. Si nosotros debemos cegar la cosecha cuando ella está lista, nosotros debemos ir donde la cosecha está y cuando ella ya está madura. Y el Señor nos dijo que debemos ir porque la cosecha ya está lista, ya está madura. O sea, nosotros debemos estar listos a movernos o también a quedarnos para acomodar la cosecha. ¿Cómo es eso? O sea, evangelizando, ganando vidas para Cristo y otros discipulando y consolidando esas vidas en el reino de Dios. Pero también nosotros debemos ser o tener una mentalidad de soldado. ¿Por qué soldado? Cuando nosotros nos volvemos creyentes, nosotros nos alistamos en el ejército espiritual del reino de Dios. Nosotros somos llamados para soportar la dureza como un buen soldado. Eso dice 2 Timoteo 2:3. Un soldado, por ejemplo, no puede retirarse o sacar una licencia simplemente porque las cosas están difíciles. No puede. La prueba de un buen soldado no es su apariencia durante un desfile cívico.
¿Sabe dónde está la prueba de un soldado? En su actuación en el campo de batalla. Y nosotros debemos ser iguales. Un soldado no escoge su asignación y él no actúa hoy basándose en órdenes recibidos hace 20 años, 30, 50 años. Esas eran órdenes buenas en aquella época, pero ahora su sentido se tornó obsoleto. Así que el soldado de Jesucristo, nosotros estamos abiertos a las asignaciones y revelaciones, escuche, frescas, no pasadas, sino frescas. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con valentía nosotros podamos actuar como soldados de Jesucristo en esta batalla espiritual y ir detrás de aquellos que están cautivos por el diablo y hacerlos libres en el nombre de Jesús. Jesús estaba hablando de movilidad estratégica cuando Él les dijo a sus seguidores que ellos no deberían continuar sembrando en la tierra mala. Mateo 10:14 dice: y en caso de que no os reciban ni escuchen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pablo siguió este orden de sacudir el polvo. En Hechos 13, 51, 52, el ministerio del evangelio fue rechazado en Antioquía de Pisidia. Por eso Pablo salió de allí y se fue a Iconio. Y Jesús era estratégicamente móvil. Él fue de pueblo en pueblo compartiendo el evangelio. Cuando los discípulos intentaron hacer con que limitara su ministerio a un lugar, Él dijo, en Lucas 4:43 dice: pero Él les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Por eso nosotros debemos ser una iglesia de movilización, continuamente llevando la palabra del Señor en todo tiempo y en todo lugar. El evangelismo en el Nuevo Testamento también era logrado por funcionar en red. Ahora, ¿cómo es eso? Nosotros conocemos esa palabra red. Trabajar en red, ¿qué es? Es otro método de evangelización del Nuevo Testamento. Funcionar o trabajar en red simplemente significa esfuerzo de equipo. Personas que trabajan juntas para la causa común, que es extender el evangelio. Causa común. En los tiempos del Nuevo Testamento, la evangelización se hizo por creyentes que funcionaban en red. ¿Para qué? Para que avance el reino de Dios. Los cristianos no deben de estar separados por las líneas denominacionales que hoy existen, ni siquiera ocupados en promover sus propias iglesias u organizaciones a fin de mostrarse como los más grandes, y menos, y esto hoy pasa normalmente en todas partes lastimosamente, sacar miembros de otras iglesias. Hacer eventos con el fin de jalar vidas de otras iglesias cuando hay un mundo que está esperando para que llevemos el evangelio del reino. Nosotros, si trabajáramos como equipo, iríamos tras el perdido y no tras el creyente. Nosotros debemos desenvolver una red de trabajo para hacer un mejor uso de los recursos disponibles para cegar, para ir a recoger la gran cosecha espiritual que Dios prometió para estos tiempos finales. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Vamos a culminar el trabajo en la plantación de iglesias, de células, de casas de paz, casas de bendición, porque la evangelización del Nuevo Testamento producía la formación de un compañerismo local de creyentes. Eso se llama plantar iglesias. No estoy hablando simplemente de estructura, estoy hablando como cuerpo, como comunidad. Y obviamente para poder reunirnos como comunidad necesitamos un local. El trabajo de evangelización nunca va a estar completo hasta que aquellos que alcancemos para Jesucristo se tornen en parte activa de la iglesia. En los tiempos del Nuevo Testamento, los convertidos fueron llevados a ser discípulos dentro del contexto de la iglesia local. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Llevarlos a la iglesia, llevarlos a la célula, o hacer que cada casa se convierta en una casa de paz, en una casa de bendición. ¿Cuáles son los resultados
del testimonio. ¿Cuáles son los resultados de ese tipo, de ese método o métodos del Nuevo Testamento de evangelización? ¿Sabe? Tomando el ejemplo de todo lo que hemos revisado de lo que se hacía anteriormente, podemos decir que eran tremendos. Hechos 12:21 dice: la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Una congregación local en Éfeso, por ejemplo, llevó el evangelio a cada persona en la provincia de Asia. ¿Saben cuánto tiempo? En 2 años. Un grupo similar en Tesalónica evangelizó la mayoría de Grecia. Eso podemos verlo en 1 Tesalonicenses 1:8. Cuando los discípulos vinieron a Tesalónica, los tremendos resultados de sus esfuerzos evangelísticos fueron resumidos por los líderes religiosos. ¿Sabe qué dijeron? Lo siguiente: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¡Wow! Ellos colocaron el mundo de cabeza abajo, porque otra traducción para eso es que pusieron de cabeza abajo. Y todo esto se hizo en una sociedad que era mala, que era atea, en una sociedad donde no existía la prensa, no había edificios para iglesias, no había seminarios, no había oficina principal de la denominación, no había los medios modernos de comunicación de masa, transporte rápido, y podemos ir enumerando muchas otras cosas. Ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque eran obedientes al llamado de Dios. Ellos lo hicieron porque eran conscientes de su responsabilidad en la tierra en relación con la condición de los perdidos. Ellos practicaban el amor al prójimo, eran sensibles al mover y guía del Espíritu Santo. El mundo no se alcanzará para Jesús sin una presencia cristiana auténtica. Los creyentes deben aprender a construir relaciones, deben identificarse con las personas y deben servir a los incrédulos. Usted no puede ganar a los pecadores si usted no tiene ningún contacto con ellos. Muchos creyentes siguen siendo tristemente hoy cristianos agentes secretos, por así decirlo. Ellos piensan que su presencia entre los incrédulos es bastante para cumplir la comisión para evangelizar en el mundo. Pero el orden de Jesús es que nosotros comuniquemos, no solamente sea presencia, sino comuniquemos, hablemos del evangelio verbalmente a través de predicar, a través de enseñar y dar testimonio. Nosotros también debemos demostrar el poder del evangelio a través de la oración de poder. ¿Para qué? Para que las personas que están enfermas sean sanadas. ¿Para qué? Para que las personas que están cautivos por los vicios, por el pecado, sean hechos libres. Estas son las maneras en que el evangelio se proclama. Por eso, juntos vamos a proclamar el evangelio. Vamos a invadir con el evangelio de Jesucristo. Aquí, en nuestra Jerusalén primero, que es nuestras familias, San Paulo, después serán Samaria, después será Judea y después será el mundo entero. Tenemos un desafío grande. Vamos a iniciar a partir del mes de abril con 100 casas para Jesucristo. Y esto será el comienzo para después sumar otras 100, otras 100 y otras 100 y otras 100. Y así como en otros lugares del mundo han alcanzado ya a miles y miles de casas para Jesucristo. Han alcanzado a miles de vidas rendidas al Señor. Y nosotros también podemos hacerlo. Las vidas nos están esperando en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y nos da fuerzas para cumplir su llamado, su propósito en esta tierra. Predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino.